Ok, mi gente, muy buenas noches. Agradecido por su presencia. Como les comentaba anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el tema de hoy es backtesting y en él vamos a hablar sobre cómo identificar el comportamiento promedio de un instrumento a través de eh, la fractalidad de las zonas, de los giros, de la continuidad. Y una vez que tengamos esos números, vamos a construir cierta estadística para, con esa estadística, intentar mejorar, ir a un punto de equilibrio, un punto óptimo, que se ajuste a nuestro estilo de operativa. Una vez con esos primeros números, nosotros vamos a tratar de mejorar esa estadística. Y una vez que estemos conforme con esas estadísticas mejoradas, nosotros vamos a, es allí, con toda esa información, que es donde nosotros podemos construir nuestra estrategia final. Esa estrategia con la que nosotros vamos a trabajar hasta el fin de los tiempos. Ok, entonces la historia es muy sencilla, ¿sí? Yo necesito, ¿verdad? Y hoy no vamos a hablar de el probador de estrategias, sino que hoy simplemente vamos a utilizar lo que tengamos a la mano, bien sea el MT5 del celular o el MT5 de nuestras computadoras o incluso cualquier gráfico que nosotros podamos conseguir, siempre y cuando nosotros podamos acceder a un historial considerable para que nosotros con esa información podamos empezar ese chequeo de comportamiento. Entonces, ¿a qué me refiero cuando nosotros tenemos que hacer una inspección del comportamiento de un instrumento X? Bueno, es sencillo. Primero, ustedes saben que H4 de 1 semanal y mensual para nosotros en el canal son marcos temporales superiores. Y desde M1 hasta M30, marcos temporales inferiores. H1 nosotros lo vamos a tomar como un punto medio o un punto de transición, ¿sí? Entonces, nuestro primer recorrido nosotros lo podríamos hacer desde H1 hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos acercarnos hasta nuestro marco temporal de trabajo, ¿sí? Supongamos que nuestro marco temporal de trabajo sea M5, ¿sí? Por aquello de que necesitamos dejar M5. Por aquello de que nosotros necesitamos dejar un marco temporal inferior al marco de trabajo y al menos un marco temporal superior al marco de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a buscar? Bueno, lo primero en la lista es estructura, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer ahí ya queda de ustedes, si hacen un libro en Excel o lo llevan a mano en una hoja y en esa hoja van a poner tablas, ¿sí? Una tabla con distinta información. ¿Qué información vamos a colocar nosotros en esas tablas? Bueno, si el primer punto es fractalidad, yo necesito identificar los aspectos de esa fractalidad que yo veo en mi marco temporal de trabajo. Para ello me voy a acercar un poco, ¿sí? Bueno, aquí es así mejor. Entonces, yo necesito ver aquí cuál es el comportamiento de ese impulso, ¿verdad? Y yo tengo que marcar todos los fractales, todos los fractales. Es un trabajo tedioso, pero alguien tiene que hacerlo. Yo marco todos los fractales, ¿verdad? Y así voy recorriendo
al menos por el primer año. Entonces, ¿qué logro identificar yo de esos impulsos? Ah, bueno, tengo dentro de ese impulso, tengo uno y tengo dos fractalidades micro, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ah, ese comportamiento se repite. Aquí tengo uno, dos. Aquí tengo uno, dos. Aquí tengo uno, dos. Aquí tengo uno, dos, tres. ¿Sí? Entonces, vemos eso que vamos analizando en los gráficos, nosotros vamos tomando nota, ¿sí? Entonces, bueno, en el impulso yo tengo dos microestructuras, tres microestructuras, una microestructura y vamos rellenando las celdas. Al final, al final, yo voy a entender, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento promedio de un impulso en el Volatility 10-1S? ¿Sí? Cuando digo fractalidad, hablo de fractales, ¿verdad? Con su retroceso y su impulso, que es el ejemplo que estamos poniendo nosotros ahorita en este preciso momento. Ok, entonces, yo voy a intentar descifrar, ¿verdad? Cómo se mueve mi instrumento, ¿sí? Si esto es un impulso en un marco temporal superior, ¿verdad? Ahí lo tengo. Yo necesito saber, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los impulsos, de los retrocesos, hablando simplemente de fractalidad? ¿Sí? ¿Qué tanto tarda en retroceder? ¿Verdad? Aquí tengo dos, aquí tengo tres, ¿verdad? Aquí tengo tres, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro fractales, ¿sí? Entonces, una vez yo haga ese recorrido por un año, 2 años, 5 años, yo voy a empezar a entender cómo se mueve, hablando de estructura, ¿verdad? Este instrumento. Después de estructura, si yo ya sé que tengo un fractal, ¿verdad? Después de la estructura, yo necesito saber a dónde me reacciona por lo general el precio, ¿sí? O cómo puedo marcar este instrumento, cómo puedo marcar las zonas de este instrumento, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Yo marco el primer fractal, este va hasta aquí, marco el primer fractal, este va hasta aquí, marco el primer fractal, este sí lo rompe, y así me voy. Aquí en el primero no reaccionó, y así voy anotando, el primero aquí me da reacción, aunque al final termina rompiendo. Así yo voy anotando todas esas estadísticas poco a poco, que es un trabajo largo, larguísimo y tedioso. Sí, para muchas personas es un trabajo insufrible, pero para los que nos tomamos en serio este estilo de vida, es parte de nuestro trabajo. Es lo que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Para intentar añadir un nuevo instrumento a nuestras carteras, ¿sí? Luego de marcar zonas y de saber, bueno, yo sé que para este instrumento, por lo general, este, las reacciones me las da por encima del 70% de una regla que yo creo en base a toda esta información que yo voy recabando, ¿cierto? Borramos. Después de la zona, yo necesito saber cómo se gira, ¿verdad? Si se gira, eh, voy a hacerlo así. Si se gira en falla, si se gira en trampa, si se gira
en doble techo o doble piso, o si en definitiva se gira con un clímax. De esos 4 tipos de giros, yo necesito saber cuál es yo necesito saber el porcentaje de este instrumento, del B10. Yo necesito saber cuál de esos 4 tipos de giros tiene el mayor porcentaje o se ve con mayor número de veces en este instrumento. ¿Ves? Entonces, nada, listo. Es lo mismo. Me voy, ¿verdad? Aquí tengo una trampa, ¿verdad? Aquí la tienen, más grande, ¿sí? Aquí tengo una falla, aquí tengo una falla, ¿sí? Aquí tengo una trampa, aquí tengo una trampa. ¿Es trampa o es falla? Este sirve, este para allá, esto es una falla, ¿sí? Aquí tengo una falla. Y así me voy yo recorriendo todo, ¿ves? Falla, falla, trampa, falla. Y así voy anotando yo en ese cuaderno que voy llevando. Aquí tengo trampa, aquí tengo trampa, ¿sí? Aquí tengo trampa, tengo falla, y así sucesivamente por 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, lo que ustedes decidan. Bueno, entonces yo sé que el B10 tiene un 65% de probabilidad de que el giro sea una falla, por decir algo. Yo este instrumento no lo he terminado de analizar, no podría decirles cuáles son sus estadísticas. Ok, bueno, entonces yo sé que en este instrumento él reacciona la mayoría de las veces en el primer fractal, ¿sí? Y la reacción que me da es una falla, ¿verdad? Entonces, así yo voy armando el rompecabezas que debo de descifrar, ¿sí? Yo sé que ese impulso me da 2 o 3 pequeños microfractales y que el retroceso por lo general son 3 microfractales. Entonces, no siempre se va a comportar de la misma manera. No siempre se va a comportar de la misma manera. Pero yo voy entendiendo, a medida que voy analizando el gráfico, que lo voy trabajando por más y más tiempo, yo voy entendiendo cuál es ese comportamiento promedio que tiene, ¿verdad? Ya vamos aquí, ¿sí? Entonces, ahora necesito saber, ¿verdad? Cuántos bits o cuántos puntos mueve por lo general en promedio un impulso en M5, ¿sí? O, ¿verdad? Necesito saber cómo debe estar M1 para yo entender que en M5 ahora sí vamos a tener un cambio de dirección. Óigase bien, cambio de dirección. No hablamos de tendencias ni nada de eso por el estilo, ¿sí? Ok. Lo mismo yo debo hacerlo, ¿verdad? A lo largo de los marcos temporales. Cada marco temporal va a tener un comportamiento distinto. Por eso yo les recomendaría que cuando ustedes vayan a hacer este tipo de análisis tan exhaustivo, lo hagan en el marco temporal de trabajo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que, yo puedo decir que este instrumento en promedio, ¿verdad? Mueve 10.000 puntos en promedio. Vamos a ver, 17.000, 11.000, 9.000. Vamos a ver, 18.000. Y así me voy.
¿sí? Aquí es como por aquí. Aquí son 12.000 puntos, ¿verdad? Y así sucesivamente voy analizando yo ese instrumento. Ah, bueno, 13.000. ¿Por qué yo debo entender el comportamiento promedio de un instrumento? Sencillo, porque así yo voy a tener un entendimiento mucho mayor al de la mayoría de los operadores de este mercado. Si yo sé que en promedio este instrumento mueve unos 10.000 puntos, ¿verdad? Yo, vamos a poner qué ejemplo. Yo aquí, que tengo apenas 1.000 puntos de recorrido, ¿verdad? Y que retrocede a una zona, yo voy a seguir tranquilo. Yo digo, no, bueno, eso es un retroceso a esta zona de volumen que tenemos aquí, ¿verdad? Para luego continuar su caída. ¿Qué es lo que quiere hacer el precio? ¿Verdad? Ah, bueno, el precio muy probablemente lo que quiere hacer es romper este nivel que está aquí. ¿Ve? Ahí. Me da una pequeña reacción, ¿sí? En la zona, pero como nosotros aquí en el canal sabemos que la zona no hace la entrada, sino lo que haga el precio en esa zona, nosotros nos quedamos tranquilos, no salimos y dejamos correr la operativa. Aquí regresa a una zona, ¿verdad? No me hace un bajo más bajo y cualquier otro trader con poca experiencia diría, no, listo, ya va a reventar para irse arriba a una zona de estas que está por aquí arriba. Entonces yo digo, ah, bueno, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. De aquí a aquí hay apenas 8.000 puntos, ¿verdad? Yo digo, bueno, si en promedio mueve unos 10.000 puntos, yo creo que va a romper esta zonita. Y miren la fuerza con que la rompe. Ahora bien, listo. Me voy hasta aquí. Son 12.000 puntos. Hasta aquí 10.000 puntos. Hace un pequeño retroceso. Yo digo, no, listo. Ni siquiera pudo llegar a la zona. Vamos a esperar a ver qué hace. Se termina desplomando. Esta característica que está aquí es un comportamiento clásico de un retroceso. Muchas velas, tarda mucho tiempo en llegar a una zona. ¿Cuál es la zona donde estaba llegando? Esta, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Llega a la zona, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace? Me hace una falla. Entonces yo sé, ah, bueno, llegó a la zona, me rompió, ¿verdad? Esta vela rompe este último fractal alcista, me rompe, ¿sí? Trata de retroceder a la envolvente. Cuando apenas está llegando a la zona se desploma, yo digo, listo, vamos a dejarla correr un poquito más para que rompa estos niveles. Y así sucesivamente. Ahora ustedes van entendiendo un poco más cuáles son los aspectos que debemos considerar en, en, en el comportamiento promedio de un instrumento. Solamente hoy estamos hablando como de los más comunes, de los más fáciles de identificar, pero hay muchos más aspectos que nosotros podemos investigar sobre el comportamiento de una moneda para que nosotros quedemos completamente claros y entendamos a la perfección el comportamiento de ese instrumento. Recuerden, entender la complejidad de ese comportamiento nos dará una gran ventaja a lo largo de las operativas que nosotros tengamos, ¿sí? Si yo veo un comportamiento de estos y no tengo tiempo, yo digo, ah, no, listo, seguramente va a venir a esta zona, pongo un sell limit, que no me gusta trabajar con órdenes limit, por debajo de la zona, y pongo un stop loss en la próxima zona, y listo, dejo la operación ahí y me voy tranquilo. Porque yo sé que muy probablemente esto lo que quiere hacer es llegar a una zona para luego desplomarse. Después de unas horas que yo revise, ah, bueno, cuento,
un fractal, dos fractales, ya aquí está, ya me rompió este nivel, entonces ahí es cuando yo muevo mi stop loss aquí abajo. Yo siempre dejo dos fractales de por medio para hacer ese trailing stop. Listo, me volvió a romper, aquí empieza a bajar, ¿verdad? Vemos que no llega, listo, vuelvo a mover mi stop loss, aquí rompe, ¿verdad? Tenemos ruptura, aquí empieza a subir, vuelvo a mover mi stop loss y finalmente aquí me vendría sacando. Si trabajamos con ese sistema. El sistema de nosotros es un poquito más complejo que utilizar un trailing stop porque utilizamos esta fabulosa herramienta que para algunos es más fácil que para otros terminar de entender esa complejidad. ¿Sí? Desde aquí empieza un retroceso. Desde aquí empieza un movimiento en retroceso que va desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Porque desde aquí hasta aquí se comportó como un impulso. Ah, bueno, entonces yo sé que esto ya se está comportando como un retroceso. Yo entiendo de que muy pronto nosotros veremos un movimiento contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que, cómo es que se gira este instrumento? Se gira, no sabemos, no le he hecho el estudio, pero digamos que se gira en falla o trampa, ¿verdad? Aquí hasta los momentos tenemos una formación en trampa que no ha terminado de darse, pero creo que va a bajar un poquito más. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué sigue ahora? Una vez que nosotros entendamos cuáles son las zonas donde reacciona con mayor probabilidad este instrumento, cómo marcar un impulso, cómo marcar un retroceso, cómo se comporta un impulso en este instrumento, cómo se comporta un retroceso. Estoy hablando de comportamientos promedio, porque es muy difícil que nosotros entendamos el comportamiento exacto de un instrumento. Entonces, a medida que nosotros vayamos teniendo ese background un poco más grande, más amplio a través de la experiencia, ¿verdad? Nosotros vamos a poder hacer entradas con mayor precisión y un stop loss mucho más pequeño, ¿sí? Hace unos días, voy a permitirme un pequeño break aquí, hace unos días me preguntaban para una cuenta pequeña, ¿cuál es el marco temporal? ¿Cuál es el mejor marco temporal para trabajar? Y yo les decía que M1, pero ¿cuál era la trampa? M1, en M1 nosotros vamos a tener los stop loss más pequeños que en cualquier otro marco temporal, ¿sí? Pero mientras más pequeño sea el marco temporal, nosotros vamos a necesitar muchísima más experiencia para tratar de identificar una buena zona y realizar una buena entrada o una óptima entrada. Bien, entonces, a través de esta experiencia que nosotros recabamos con un simple backtesting que nos puede durar, qué sé yo, una semana, ¿verdad? O un mes si lo queremos hacer mucho más extenso y amplio, ese backtesting es una forma súper genial para nosotros adquirir la experiencia que a muchos traders tardarían años en adquirir, años operando los distintos instrumentos. Por eso yo siempre les digo a ustedes que escojan un solo instrumento y háganse expertos en ese instrumento. Yo conozco traders profesionales que solo trabajan con un par, con el euro o con el oro o con el GBP, ¿sí? Y ese instrumento es más que suficiente para darle las ganancias que ellos necesitan para sus cuentas de fondeo, para sus fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, si un profesional, ¿verdad?
trabaja un solo instrumento, ¿verdad? O trabaja dos o trabaja tres instrumentos, porque ya tiene muchísima más experiencia, ¿verdad? ¿Por qué nosotros vamos a querer trabajar 10 instrumentos, 20 instrumentos? Más no es mejor. Tienen que concentrarse en uno solo. Y cuando entiendan ese instrumento a la perfección, ¿verdad? Ustedes es allí, ¿verdad? Que van a empezar a pensar en añadir otro instrumento a su cartera de operativos. ¿Ves? Yo tengo 5 años, un poco más de 5 años trabajando en los mercados financieros. He trabajado criptomonedas, he trabajado forex, he trabajado opciones binarias y desde que descubrí los índices sintéticos no he hecho más nada. Me encantan los índices sintéticos porque son muy fáciles de trabajar una vez que ustedes entienden el comportamiento promedio de ese instrumento que quieren trabajar. ¿Sí? Yo ayer les mostraba a un grupo que tengo en las mentorías que yo solamente tengo 4 instrumentos a operar, que son, mis favoritos son el Boom 1000, el Crash 1000, porque son muy baratos, ¿verdad? El Volátil, no, y el Step Index, ¿verdad? Últimamente estoy añadiendo a mi cartera el B75 1S, ¿sí? Pero yo por lo general, el Boom 1000 me da a mí de comer. Es más que suficiente. ¿Ves? ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Yo tengo, y este es un patrón que siempre se repite en el Boom 1000, último fractal bajista, es roto, el precio retrocede al mágico 70, ahí yo hubiese hecho mi entrada cuando apenas tenga esa vela tren. ¿Ves? Termina esa vela tren y mi entrada queda solo con 2 velas y media. Stop loss, ¿dónde? Stop loss aquí debajo de la última estructura, ¿sí? Ahí yo tengo un stop loss de, si entro aquí, de apenas 0,09% de ese instrumento, ¿verdad? Y se movió, yo me hubiese salido aquí muy seguramente por el comportamiento. Se movió 1%. Ahí tengo un 1 a 10 de este instrumento, que no está nada mal. Con eso yo creo que hago el mínimo del día, con solamente esta entrada. ¿Ves? Y mi herramienta me lo confirma. Desde aquí me está diciendo que quiere voltearse. ¿Sí? ¿Ves? Lo tengo aquí. Aquí lo tengo otra vez. Y aquí, ¿verdad? Ahí no hubiera entrado yo. Yo entro aquí, muy seguramente. Aquí cuando el precio esté en esa zona, simplemente yo espero. Una amiga muy querida hubiese entrado en el 50%. Hubiese entrado aquí. Y hubiese tenido un stop loss un poquito más grande. Desde aquí. 0,15%. ¿Verdad? Pero igual a ella le hubiese dado 1%. Es un 1 a 5 que no está nada mal. ¿Ves? Entonces, tiempo. Ok. Este backtesting que nosotros estamos haciendo al comportamiento promedio me va a indicar también promedio de tiempo de una operación abierta. Me va a indicar riesgo retorno, ¿verdad? Riesgo retorno. El stop loss iría por ahí más o menos. Y ahí ustedes ven que es como un 1 a 50 en esta oportunidad. Pero digamos que no fuimos nada más con los 10.000 puntos. Aquí, como un 1 a 20. 1 a 20. Digamos que el promedio para este instrumento es 1 a 5, que no está nada mal tampoco.
¿Ves? Entonces yo puedo ir sacando pequeño 1 a 5, ¿verdad? 1 a 5, aquí 1 a 5, aquí 1 a 5, aquí 1 a 5, y al final del día, con todas esas operaciones que yo hago, tipo scalping rápido, yo saco una mayor distancia que si hubiese hecho una sola operación de ahí y salido aquí. Se los aseguro que sí. Por eso es que los scalpers ganan mucho más plata que cualquier otro sistema de trading. Ahora bien, una vez que yo entienda cuál es el promedio de mi stop loss, que yo entro en trampa o en falla, ¿verdad? ¿Cuál es mi promedio de recorrido? ¿Cuál es el tiempo promedio de una operación abierta? ¿Cómo se comportan los impulsos? ¿Cómo se comportan los retrocesos? ¿Verdad? Y yo tenga todos esos números, yo ahí me siento y digo, ajá, ¿cómo puedo mejorar yo estos números? ¿Sí? Yo no quiero hacer entradas de 1 a 5, sino que quiero hacer entradas con un riesgo de retorno mucho más grande, de 1 a 20, por lo menos, o de 1 a 10. ¿Sí? Entonces, ahí lo que yo debo hacer es ir intercambiando unos valores por otros, ¿verdad? Que mi probabilidad de acierto trabajando este instrumento sea del 60%, ¿sí? Y yo haya logrado, ¿dónde es que están las letras aquí? Las quité. Que yo haya logrado, aquí, un riesgo retorno, ¿verdad? De 1 a 12, por decir algo. Vamos a ponerle 1 a 6, vamos a ponerle. Que no es tan descabellado, se los digo. ¿Sí? Yo logré para un riesgo de retorno de 1 a 6. Mi probabilidad de acierto es de el 60%. 60%. ¿Sí? Ok. Mi promedio son de 10.000 puntos. 10.000 puntos. Promedio de recorrido. Entonces es fácil. Si yo voy por recorridos menores a 1 a 6, con cada punto que yo le quite al riesgo retorno, yo voy a aumentar una parte porcentual de mi probabilidad de acierto. Pero para hacer este cambio, tengo que entender primero por qué es que estoy perdiendo, ¿verdad? Porque mi promedio de riesgo retorno es de 1 a 6 y no es mayor, ¿sí? Entonces, una vez que yo entienda eso, yo puedo decir, bueno, pero en vez de irme por 1 a 6, me voy por un 1 a 3, ¿verdad? Y yéndome por 1 a 3, yo obtengo un promedio de, vamos a decir, de 67%. Estoy especulando. Que no me tomen estos números como si son números referentes para operar el B10. Eso se saca a través de mucho backtesting, ¿sí? Y entonces, en vez de irme por un recorrido de 10.000 puntos, pues yo simplemente me voy por recorridos de 5.000 puntos. Y con eso yo obtengo suficiente para sacar un ratio o una recompensa saludable a lo largo del tiempo. Ok, yo ahora no recuerdo cuál era la página. Déjenme, abro aquí rapidito. Miguel, no sé si recuerdas cuál es la página esa para sacar los... Eh,
Los links, esa la teníamos en el canal en los links, para que vean esta cosa aquí facilita. A ver, vamos a ver. Vamos a buscarlo rapidito. Calculadora. Calculadora. No. Esa la tengo en la otra computadora. Lo que pasa es que acabo de cambiar de máquina y tengo muchas cosas que no, o sea, me hacen falta muchas cosas que no tengo aquí en esta máquina. Ok, vamos a ver si nuestro compañero tiene más suerte. Y mientras tanto, nosotros seguimos con el tema. Ok, ¿qué toca ahorita? Ok, adecuando la estrategia. Yo ya entiendo cuáles son mis promedios, ¿sí? Ahora, yo ya entiendo cuál es mi stop loss promedio, ¿sí? Entiendo cuál es mi stop loss promedio, cuál es mi porcentaje de ganancia, cuál es mi riesgo retorno promedio y cuál es mi promedio de puntos o de tiempos, ¿verdad? Recorridos por operación. Solamente con estos 4 factores que nosotros estamos hablando de manera muy somera, muy por encima, aquí en esta pequeña clase. Ok, déjenme ver. Eh, ese mismo es. Ese mismo es. Ahorita lo voy a copiar aquí en los enlaces. Ok, sí, déjenme cambio. Aquí es, aquí. Dejo de presentar y ahora voy a presentar una pestaña y esta pestaña comparto. Ok. Esto es lo que estábamos hablando hace ratico, ¿verdad? Digamos que yo tengo un balance de $1000, ¿sí? El riesgo que yo asumo es del 1% o menor, ¿verdad? El riesgo retorno es de 1 a 3, ¿sí? Y el porcentaje de victoria, nosotros dijimos que era de 67%. Si yo calculo esto, me dice que en 100 operaciones, ¿verdad? En 100 operaciones yo voy a tener un retorno de 400% aproximadamente. Si yo vuelvo a calcular, yo esto lo hago varias veces. Yo a veces me he sacado también una tabla de estas, calculo 100 veces estos resultados y hago un promedio, ¿sí? Ah, bueno, aquí me dijo que 586%, aquí me dijo que 380%, aquí me dijo que 344%, aquí me dijo que 362%, ¿verdad? Aquí me dijo que 509%, ¿verdad? Aquí me dijo que 344%. Y así me voy por 100 cálculos más y le saco el promedio. Digamos que con esa pequeña estrategia, ¿sí? Que nosotros tenemos, nosotros podemos obtener un 300% al menos de retorno, ¿verdad? Y digamos que nosotros apenas hacemos una entrada al día, digamos, supongamos, bueno, yo a los 3 meses ya he triplicado esa cuenta con la que empecé. ¿Ve? Y eso hablando de
un lotaje fijo. Porque si nosotros hacemos interés compuesto, estos números crecen exponencialmente, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí yo tengo un 86% de probabilidad de acierto. Esto no importa, ¿verdad? Yo siempre arriesgo menos del 1% y yo calculo. Miren estos números. Y eso sin decir que yo he salido meses con un promedio del 15%. Y ahí ya es una locura. Ok, vamos a poner esta aquí. Vamos a ponerlo así. Y esta vamos a aprovechar. Esto aquí. Listo. Ya lo tengo. Listo. Ok, sigamos. Déjenme quitar esto aquí. Hasta ahora nosotros entendemos con esa pequeña herramienta que ahora más tarde paso el link por el canal, nosotros podemos entender cuáles son las probabilidades que nosotros vamos a tener, ¿verdad? En el tiempo. Entendiendo esto, cuál debería ser nuestro resultado, nosotros podemos operar con una tranquilidad que no la tiene ningún otro trader, que no la va a tener ningún otro trader. Porque muchas personas trabajan sin ni siquiera tener estos conocimientos. eh, bueno, realmente desestiman estos conocimientos. Porque para muchos traders lo único que importa es, ¿verdad? Tenemos fractales, tenemos zonas, ¿sí? Tenemos giros y tenemos entradas y stop loss y ya. Para ellos es simplemente eso. Y muchos les dirán, no, listo, me voy por un bajo más bajo. Pero qué sé yo si realmente ese instrumento siempre me va a hacer bajos más bajos. ¿Ah? Ok, listo. Aquí me está haciendo una trampa. Si rompe ese nivel que está ahí, debería empezar a subir. Ok. En M5, ¿cuál es el nivel que tiene que romper? Este es el nivel que tiene que romper. Siempre debe romper el último fractal. ¿Sí? Y muchos le dirán, no, pero el último fractal es este. Ese es el fractal de M1. Ese es el último fractal de M1. ¿Ves? Poco a poco ustedes van a ir entendiendo mucho más sus instrumentos. Y una vez que lo entiendan más y mejor que otros traders, ustedes van a ser mejores traders, van a hacer mejores operaciones, esas operaciones van a tener mayores ratios y con el tiempo van a ir subiendo su probabilidad de acierto exponencialmente. ¿Se puede trabajar con una probabilidad de acierto del 30%? Sí, sí se puede trabajar con una probabilidad del 30%, pero entonces el ratio tiene que ser mayor. Tiene que ser, creo que 1 a 5 es el mínimo ratio para un 30% de probabilidad de acierto. Se puede trabajar con 50% de probabilidad de acierto, que encontrarán traders que le digan que los mercados siempre son 50-50. Sí se puede trabajar con una probabilidad de acierto del 50%,
y 1-3 es suficiente para que ustedes puedan operar. Que se equivoquen la mitad de las veces, pero que vayan por ratios de 1-3, ustedes al final van a salir positivos. Van a ser como un 120, 150%. ¿Sí? Y a medida que vayan avanzando, ¿verdad? Que vayan operando, ustedes van a ir entendiendo poco a poco y cada vez más esos instrumentos que ustedes operan. Y ya no van a necesitar, a la larga, ya no van a necesitar tanto análisis, sino que solamente viendo un solo marco temporal, ¿verdad? Y alejándose lo suficiente, ustedes van a entender eh, cuál es la dirección operar, sin ni siquiera hacer un análisis desde de uno, ¿verdad? Para abajo, así como enseñan en muchos lados, ¿no? Que primero de 1, después H4, después H1, después M15, después M1. Bueno, ya verán en nuestras clases que eso no es así, no se trata de alinear temporalidades, sino de alinear estructura, esa estructura que se va creando a lo largo de los marcos temporales, que no todo el tiempo va a estar en esos marcos temporales que les dicen las academias, sino que esos marcos temporales se van a mover, esa estructura o esa fractalidad se va a mover a través de los marcos temporales. A veces la vas a conseguir en M1 o a veces en M15 o a veces en diario o incluso a veces en semanal, ¿sí? Pero está en comprender, en entender lo que queremos de ese instrumento. Entonces, ahora creo conveniente abrir un espacio para este, preguntas y respuestas. Exactamente, Leonardo. En binaria, ese ratio de ese comportamiento estaría en superior e inferior. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Esa información cuesta. Y siempre les voy a decir lo mismo. Una clase dada, una tarea entregada. ¿Sí? Yo les puedo ir soltando poco a poco esa información porque por lo menos en esos 4 instrumentos, al menos en los 3 primeros, yo hice ese backtesting con todo el historial del instrumento. Y fue un larguísimo tiempo que yo estuve tratando de entender el comportamiento de esos instrumentos. Pero yo no tengo rollo. Yo puedo soltar esa información, pero sí la puedo ir soltando poco a poco. Porque, ¿qué pasa? En otro canal nosotros regalábamos todo, este tipo de información y todo lo demás. Y pues de otros canales, de otras superacademias, siempre teníamos visitantes que tenían dos funciones, dos trabajos. Una, la de venir a joder a los canales, venir a enredar a los estudiantes y hacerlos eh, dudar de la operativa. Y la otra es ver qué recogían para llevar a sus canales y con eso montar un nuevo curso para seguir estafando a las personas. Entonces, claro, yo poco a poco este tipo de información yo se la he ido soltando a gente que yo he visto que trabajan, que se esfuerzan, que se dedican porque realmente quieren cambiar su, su realidad para un futuro mejor, no tanto para ellos, sino para los que están alrededor de ellos. ¿Ves? Entonces, la respuesta en definitiva es sí, claro que sí. Poco a poco la voy a ir soltando.
¿Alguna otra pregunta? El tema es bastante sencillo y creo que no te escuché, Leonardo, pero pásalo por escrito, no importa. Todo el historial. Ok, les comento, el pan aquí está preguntando que cuánto tiempo debe ir atrás para hacer el backtesting, ¿no? Hay algo que se llama población y muestra, hablando de estadística, ¿sí? Eh, la población es toda la información que nosotros tenemos de algo en particular. Y la muestra, ¿verdad? Es, eh, es precisamente eso, es una pequeña parte de esa población o de ese mundo, ¿verdad? Estadísticamente nosotros deberíamos, ¿verdad? Agarrar mínimo el 30% de la información que queremos analizar, ¿sí? Mínimo. Entonces, esa muestra, supongamos que yo opero en opciones binarias el B100. No, vamos a poner uno más viejo, el B10, ¿sí? Y ese instrumento tiene 5 años de vida, ¿sí? Si 5 años, ¿verdad? Son el 100%, 30%, que sería la muestra, ¿cuánto es? Y es una simple regla de 3, ¿sí? Yo multiplico 30 por 5 y lo divido entre 3. Yo tengo que agarrar mínimo año y medio de ese instrumento y hacerle este backtesting. Y para los que trabajan en binaria, pues lamentablemente tienen que hacerlo en M1. Y hay que hacerlo, porque eso les va a dar una ventaja grandísima a la hora de operar los mercados. ¿Ve? Ustedes quieren operar un instrumento, opérenlo porque conocen el instrumento, no porque sea el más barato, ¿sí? O porque sea el que paga más. Operen un instrumento porque saben cómo se comporta, saben cómo gira, saben si siempre hace un retroceso o saben si respeta los gaps, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información que nosotros podemos buscar con respecto a ese instrumento, ¿sí? Y no mucho nos damos la tarea de hacer ese trabajo. Yo quiero vivir de esto y yo hace años decidí que este iba a ser mi trabajo para vivir eh, una edad de adulto mayor sin preocupación y que este trabajo me permitiera ayudar a otras personas a conseguir esa libertad financiera, ¿verdad? Y ayudar a los que están a mi alrededor, ¿verdad? Ayudándoles haciendo una inversión para que monten un emprendimiento o comprándoles una deuda porque el banco los tiene atosigados. Entonces, bueno, yo les compro la deuda, no importa. Les pago la deuda por una parte de sus negocios, una parte de qué sé yo. Y así poco a poco yo los voy enseñando a hacer mejores comerciantes, a llevar mejores cuentas,
a entender, por lo menos en estos días me preguntaban, ajá, Juan, ¿cuándo sé que puedo dejar mi trabajo y vivir de esto? Bueno, para los que estuvieron conmigo ayer, cuando yo tenga una cartera suficientemente grande que con esa cartera yo puedo producir al mes 3 veces mis gastos promedios, en ese momento yo puedo dejar mi trabajo convencional y dedicarme a esto. No antes, no cuando yo ya sea rentable, no, porque ahí nosotros nos convertimos en un esclavo de los gráficos y trabajamos para pagar deudas, para pagar los gastos del día a día y todo lo demás, ¿sí? Entonces, esto no se trata, nosotros no somos cajeros automáticos, no somos una máquina de hacer plata, ¿sí? Esto se trata de llevar las cuentas, de tener un conocimiento avanzado, ¿verdad? Y comprender la complejidad de lo que estamos haciendo, entender cuándo podemos hacer un gasto, cuándo podemos hacer una inversión, cuándo podemos darnos un lujo, un pequeño lujo, ¿sí? Y entender que esos gastos, que esas inversiones, que ese pequeño lujo que nos compramos, ¿verdad? No va a poner en riesgo nuestro capital de trabajo o nuestra cartera de respaldo o nuestro capital de inversión o nuestro capital para el mantenimiento de nuestros hogares. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros decimos, yo puedo vivir de esto. Y dejamos todo y vivimos de esta vaina. Nos dedicamos en cuerpo, mente y alma a esto para seguir creciendo. ¿Qué es lo bueno de este negocio? Que no hay límites. Ustedes no van a tener un jefe al cual, y me disculpan la expresión, jalale bola para que les dé un aumento de sueldo o para que los ascienda a un mejor puesto de trabajo. Ustedes son los responsables de darse un mejor aumento, de cobrar un mejor salario. Por lo menos yo tengo un porcentaje de acierto del 86%, ya muchos en el canal lo han visto. Y tengo un promedio, un riesgo de retorno promedio de 15, de 1 a 15, ¿sí? Y aún así, yo cobro un sueldo mes a mes. Yo me pongo un sueldo y eso es lo que cobro. Yo no saco dinero de mis carteras para gastos insignificantes o porque quiero cambiar de carro o porque quiero comprarme una casa nueva, nada. Eso no se hace, mi gente. Uno tiene que entender qué tanto puede gastar y comprender, empezar a ver la vida eh, como take profit y stop loss, lo que yo estoy dispuesto a arriesgar y así sucesivamente. Eh, Ahora bien, me desvío un poco del tema. Yo les dije que de 5 años, año y medio, que representa el 30% de ese instrumento. ¿Sí? Lo pueden hacer así o pueden hacer el trabajo completo. Su muestra va a ser la población entera. Y esos números que ustedes saquen van a tener mucha mayor validez que si hubiesen trabajado con una muestra. ¿Ve? O ustedes pueden decir, bueno, yo no quiero que la muestra sea el 30%, sino yo quiero una muestra más representativa y yo me voy por el 50% de eso, de ese instrumento. ¿Ve? Y en este caso, no sería variable la muestra como los que saben de estadística, sino que sería 50% de 5 años los últimos 2 años y medio, porque eso es lo que está haciendo ese instrumento o ese mercado en este momento. ¿Ve? ¿Alguna otra pregunta?
Hablando de programación, bien que haces la pregunta, eso es uno de los grandes mitos de los market makers, ¿verdad? Que manipulan el mercado, que tú metes una operación y se va en contra de una vez. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira, porque un algoritmo que funcione correctamente no puede alejarse mucho de, de su comportamiento promedio, porque eso acarrearía una varianza negativa, ¿sí? ¿Qué es la varianza negativa? En el comportamiento promedio del algoritmo, que va a empezar a perder y va a empezar a perder más dinero de lo que pierde habitualmente. Se los aseguro, viejo. De 1 millón de traders que operan DERI, o de 100 millones de traders que operan DERI, unos 200, 300 traders son rentables. Digamos 1.000 traders son rentables y realmente le sacan grandes cantidades de dinero a la plataforma. ¿Ustedes creen que eso que le sacan los traders no se compensan con lo que pierden los demás? Si el porcentaje promedio de traders ganadores y traders perdedores es del 95%, el 95%, del 95 al 98% de los traders pierde. Y solamente ese 5 o ese 2%, o en algunas plataformas solamente 1% de todos los traders que operan en esa plataforma son realmente rentables. Realmente que le sacan a borbotones. ¿Ves? ¿Por qué? Porque muchas personas no están dispuestas a hacer todo este trabajo que hemos venido comentando todas estas semanas que hemos tenido clase. ¿Ves? La gente no está dispuesta a hacer backtesting, se saltan. ¿Ves? La gente no está dispuesta, si tiene que leerse un libro de 1.700 páginas para hacerse rentable. Les aseguro que si mañana sale el libro definitivo de trading, y tiene 3.000 páginas y el libro les asegura en un 99% de que cuando usted termine de leer el libro, usted va a ser un trader rentable, la gente no lo va a leer, porque a la gente no le gusta. Eh, la, la mayoría de las personas, y no me gusta generalizar, pero sí muchas personas le gusta es el dinero fácil, el dinero rápido. ¿Ves? Por lo menos yo he tenido alumnos en esta comunidad que han podido pasar cuentas de $30 a $1.000 en un mes apenas, ¿sí? Pero operando a largo plazo, yo estoy seguro que en algún momento van a seguir quemando cuentas, porque no lo están haciendo de manera correcta, ¿ves? Y hay que entender que meter un lotaje tiene que ir en concordancia con la cartera que nosotros tenemos. Por eso es que las cuentas de fondeo solo te permiten perder un porcentaje diario de lo que tienes. Y realmente, si ustedes le dan una cuenta de $1.000, ustedes no tienen $1.000, ustedes realmente tienen $500 nada más. Porque eso es lo que pueden perder, eso es lo que pueden arriesgar. Entonces, su cuenta de fondeo de $10.000 realmente es de $500. Y con $500 ustedes tienen que hacer $1.000 en un mes. Ya de por sí ahí las cosas están difíciles. Además de un pocotón de reglas más que les ponen. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes en algún momento pierdan la concentración, tengan algún error y pierdan la cuenta. ¿Quién pierde? Pierden ustedes porque perdieron tiempo, perdieron dinero y perdieron esfuerzo. El broker nunca pierde. El broker vuelve a cobrar otra prueba de fondeo, todo el dinero que ese trader hizo durante su tiempo en real, se lo queda el broker, ¿verdad? Se lo queda esa compañía de fondeo y ellos siempre van a ganar. Sea que usted gane o que usted pierda, ellos siempre ganan. ¿Alguna otra pregunta? Ok, mi gente, yo mañana, en lo que tengo un chance, les voy a pasar un documento eh,
para extendernos un poco más en lo que hablamos ahorita y para que entiendan un poco más las herramientas, los gráficos, las tablas y todo eso que nosotros vamos a ver en esos programas de backtesting al que nosotros podemos acceder, ¿sí? No solo de FX Blue, sino de toda esa data que recoge MQL5, FX Blue, el MetaTrader 5 y todo lo demás para entender qué estamos haciendo, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, qué tenemos que cambiar y todo eso, ¿sí? Ajá, ¿ibas a decir algo, Leonardo? Ok, última pregunta y terminamos por hoy. El broker, en este caso Derip, sí aprende de los traders ganadores. Este, yo les comenté hace un par de semanas que a veces nosotros tenemos una aplicación de rastreo. Los que ya operamos correctamente, tenemos que estar pendiente de esa aplicación de rastreo porque eh, es una aplicación de lectura que va aprendiendo de la forma en que nosotros operamos, dónde entramos, qué tanto es nuestro stop loss y todo lo demás. Con esa información que ellos recogen año tras año, ¿verdad? Eh, ellos hacen varias cosas, ¿sí? Ellos entienden qué tanto están perdiendo, qué tanto están ganando, que claro, eso también lo tienen de otras cuentas, de otros lados, o tienen esa información de otros lados, pero van entendiendo el comportamiento promedio de los traders ganadores, ¿sí? Y en base a eso, los programadores del broker o la inteligencia artificial del broker va aprendiendo en función de esos traders que tenemos altos porcentajes de acierto o que tenemos altos ratios de recogida, ¿sí? Y en función a eso, ellos pueden ir haciendo pequeños cambios, porque no pueden ser cambios tan drásticos, porque si hacen cambios drásticos, es lo que hablamos hace un ratico, se arriesgan a que más porcentaje de todos los traders que trabajan con ellos empiecen a ganar. ¿Ve? Entonces, los cambios que nosotros vamos a ir viendo, yo que entiendo de programación, son cambios muy sutiles. ¿Ve? Por eso nosotros aprendemos a trabajar con rangos holgados, ¿sí? Yo no trabajo, por lo menos en Derry, yo ya no trabajo con órdenes límite. Yo antes lo hacía, ¿sí? Y en algunas oportunidades vi, sobre todo en el boom, vi que si el precio ya se había pasado una zona y yo ponía una orden límite, el precio se regresaba a por mi orden límite. ¿Ve? Eso me di cuenta yo hace algunos años. Entonces yo dije nada, o yo ponía una orden límite en una zona y el precio llegaba a un pi o a medio pi de esa zona y no recogía mi entrada y se iba. Mi análisis estaba bien, pero el precio no llegó. Entonces
No quiero decir con esto de que el juego está amañado, sino que tal vez por el express o por el volumen manejado en ese momento, fue que no se tomó mi entrada. ¿Sí? Yo realmente no creo que los brokers, sobre todo este que es el único broker de índice sintético, eh, haga trampa así tan descarada como lo dicen algunos super traders por ahí. ¿Por qué? Porque entonces no tendría operadores trabajando en ello. Pero tal vez son cuestiones aisladas, ¿sí? Por lo menos en estos días al super trader Fabián Muñoz le quemaron una cuenta de casi $340,000, pero era porque había cometido un error eh, con un hard wallet. Él tenía vinculada su cuenta, ¿cómo es que se llama eso? Su cajero de retiro lo tenía configurado con un hard wallet, una cartera de criptomonedas fría que no se puede rastrear, ¿sí? Y eso dentro de las normas y del reglamento de DERI está prohibido. Entonces, ese tipo de errores son comunes en muchos traders. Se confían, no leen las reglas y cometen ese error. Entonces, claro, de esos errores que cometen los traders, se aprovechan los brokers. Ah, bueno, usted no pudo probar que esa cartera es suya, el broker se queda con la plata. Es lo primero que tienen que leer, las reglas, y leer las palabras chiquitas de todos los reglamentos y leer entre líneas. Bueno, mi gente, muchas gracias por acompañarnos. Los espero que estén activos en el canal y la tarea, siempre dejo tarea, la tarea es que escojan ese instrumento que quieren operar y empiecen a hacer ese backtesting para que entiendan el comportamiento promedio de ese instrumento. Lo primero que deben hacer es ver qué tantos años de vida tiene ese instrumento. Y en función a esos años de vida, ustedes verán si solamente agarran el 30% o se van por una muestra más grande o en definitiva se van por la población completa. Van a tardar un poco más, pero al final pues van a tener un mayor entendimiento de ese instrumento. Y nada, los quiero, profe, mi gente. Feliz noche a todos.